Me he aferrado a las personas que no quieren estar conmigo. No me daba cuenta que eso activaba aún más mi herida de rechazo. Sentía el rechazo de ellos, aunque en realidad no me estaban rechazando. Solamente no querían ser mis amigos y sus razones tendrían. No porque yo tenga algo malo. Antes creía que sí, porque siempre había estado en mi contra yo misma. Yo creía que yo tenía algo, que no merecía a esas personas, porque también las veía superiores a mí y yo me veía inferior. Me daba mucho coraje, me enojaba mucho con esas personas y conmigo mismo también, y renegaba, y pensaba día y noche, a veces hasta insomnio tenía, porque decía, no me quieren. ¿Por qué no me quieren en su círculo de amistades? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo yo de malo? Por más que me esfuerzo y doy regalos, soy amable, soy buena onda, quiero ayudar a todos para que vean que soy una buena persona, servicial, siempre alegre, siempre dispuesta, siempre complaciente, y aún así no quieren ser mis amigos, y no quieren hablar conmigo, y no quieren estar conmigo, y me enojaba muchísimo, y tenía gastritis, y me dolía el estómago, y la cabeza, y tenía migrañas, y no me daba cuenta que quienes sí querían ser mis amigos no me importaban. Ya los daba por hechos, ya sentía que estaban ahí para mí y como que no tenían tanto valor. Al igual que mi familia. Tenía a mi esposo, tenía a mi hija, a mis padres, pero le daba más importancia a toda esa gente que no me quería hablar, que no me contestaba una llamada, que no me contestaba un mensajito de buenos días, porque yo creía que ellos eran más que yo. Los tenía en un pedestal, ya sea porque tenían más dinero, porque eran más guapos o más bonitos o bonitas, porque eran famosos, porque tenían personalidad, porque tenían muchos amigos y se relacionaban, según yo, mejor que yo con la gente, que ellos sí eran seguros de sí mismos o seguras y que yo no tenía absolutamente nada de eso, siempre viendo lo malo de mí, siempre en mi contra. Era yo quien estaba en mi contra, era yo quien estaba pensando mal de mí. Y yo creía que eran ellos. Los idealizaba. Creía que siempre estaban alegres, que ellos no eran seres humanos, que ellos eran diferentes a mí o que yo era diferente. No me daba cuenta que como seres humanos todos tenemos nuestros ratos, pero antes idealizaba. Antes creía que no envidiaba, porque dentro de todo eso yo me sentía, más que una buena persona, me sentía víctima. Y los envidiaba. Todo ese pensar era envidia, todo ese sentir era envidia. Ese desear, esa vida que según yo tenían los demás, porque en realidad a muchas de esas personas ni las conocía realmente. Solamente imaginaba que eran así como yo imaginaba, que eran mejores, que eran superiores, que ellos tenían más que yo, y me la pasaba piense y piense en eso, desperdiciando mi vida, estresándome, con dolores en el cuerpo y en la espalda de tanto estrés, que sentía que ya no aguantaba más. Y me di cuenta que no es que ellos tengan algo especial, ni nada malo, ni nada bueno, ni yo, ni nada malo, ni nada bueno tengo yo. Simplemente somos seres humanos unos y otros y no podemos vivir todos exactamente igual, ni podemos tener todo exactamente igual que los demás. A veces nada más no encajamos con las personas, no hacemos clic, porque cada quien tenemos una manera de pensar muy particular que no es ni buena ni mala, solamente distinta. Y a veces en ese momento, porque de repente me llegó a pasar
que mi mentalidad cambió y ya sin hacer ningún esfuerzo y sin estar buscando gente aquí y allá, la gente llegó. Las personas llegaron. Cuando menos me lo esperé, ya tenía 6 amigos nuevos y además unos compadres. Y sin estar buscando nada, sin estar pensando así, cuando me di cuenta que pensaba así y que actuaba así, esforzándome por complacer y que me la pasaba pensando en cómo conquistar a esas personas, cómo hacer que vieran lo maravilloso de mí, cuando me di cuenta de eso, se lo entregué a Dios y le dije: Dios, te pido por favor darme cuenta cuando estoy pensando de esta manera y ayúdame. Quiero pensar en ti, solo en ti, porque esta forma de pensar está acabando con mi salud. Me siento muy mal, ya me siento como si tuviera 80 años y tengo apenas 40. Y yo no quiero seguir de esta forma. Te pido tu ayuda. Y cada que me daba cuenta que estaba pensando así, pensaba en Dios. Simplemente en su nombre. Dios, Dios, Dios. Ese nombre que aprendí, que así se le llama a ese poder superior. Y que lo he sentido también en mí como parte de yo misma. Me he dado cuenta que yo también soy Dios, que Dios está en mí y yo estoy en Él y somos uno. Y ahora practico apoyarme en Él, y digo practico porque no soy perfecta, pero esta práctica me lleva a la tranquilidad, a la paz. Cada que me estoy dando cuenta que quiero caer de nuevo en esa forma de pensar tan dañina que es contra mí, le hablo a Él y le digo: Dios, Dios, te necesito, ven, ven, porque ya estoy hundiéndome de nuevo ahí, en esa prisión de pensamiento tan negativo y tan dañino que solo es en mi contra. Y ese pensamiento está en mí. Aunque a veces pensaba que eran los demás los que pensaban así, no, porque yo no puedo saber lo que piensan los demás. Pero sí, eso estaba pensando yo. Y sí puedo hacerme responsable de ver qué estoy pensando yo y cambiar mi pensamiento hacia Dios. Cuando he creído que ya lo logré y digo: ya no tengo que hacer nada, vuelvo a ese mismo pensamiento, a ese mismo patrón acostumbrado de pensamiento, de estarme torturando con que nadie me quiere, estoy sola, pobre de mí, y en realidad no lo estoy. Solamente volví al patrón de pensamiento. Y me perdono y le pido a Dios de nuevo: Dios, preséntate a mi lado. Ayúdame a darme cuenta que siempre te necesito y que siempre estás aquí, y de inmediato puedo sentirlo. Cambia el modo de pensamiento en cuanto digo eso. Yo no lo quería practicar, quería magia. No quería hacer nada, ni siquiera decir esto, ni siquiera decir: Dios, ven, te necesito. No quería hacerlo. Estaba encaprichada. No, yo estoy segura de que son ellos los que piensan así, y yo estoy segura de que la vida es la que la trae contra mí, y pobre de mí, y lloraba y me encerraba y no quería trabajar, y luego decía: ¿por qué no me va bien en la vida? Pues porque tenía esos pensamientos y no me daba cuenta, y solamente estaba buscando culpables para seguir igual, porque no quería hacer nada. Pero llegó un momento en el que me empecé a sentir otra vez enferma. Ya hace muchos años me había pasado esto y dejé de tener ese contacto con Dios y conmigo. Me volví a meter en el trabajo, me volví a meter en esos pensamientos, en estar buscando cómo complacer a los demás, cómo tener amigos, cómo agradar a otros, y me olvidaba de mí. Me olvidaba de fijarme en que suelo tener ese tipo de pensamientos, porque así me acostumbré por años a pensar así. No tiene absolutamente nada de malo que con todas las personas no hagamos clic. No tiene nada de malo que no le caiga bien a todas las personas y que no todas las personas me caigan bien. Esto no significa que voy a permitir que me dañen
o yo enredarme con esas personas para dañarles. No, simplemente comprendo que cada quien pensamos distinto y a veces no encajamos y está bien. Y no somos ni buenos ni malos, ni unos ni otros. No me daba cuenta que de quien necesitaba ser amiga era de mí misma. Yo necesitaba ser mi amiga, validarme yo, estar contenta con quien soy, observar mis ratos alegres también, mis bendiciones, no nada más ver mis tristezas y mis traumas, mis trastornos emocionales, para hundirme más diciendo, pobre de mí, tengo un trastorno, pobre de mí, tengo tristeza, porque me ha servido aceptarlo, pero ahora lo que hago es dejarla ir esa tristeza, amarme con todos esos trastornos y no usar todo eso para seguirme lastimando y decir, ay, por eso no tengo amigos, por eso nadie me quiere, por eso soy una fracasada. No, ahora lo que he hecho es entregarle a Dios todo mi ser y decirle, pues así estoy, Dios mío, pero también voy a ver las bendiciones que me das. Tengo salud, puedo darme cuenta de que estoy pensando en esto es una bendición para mí que me dé cuenta. Puedo hablarte, Dios, puedo hablarme a mí misma, puedo cambiar mi patrón de pensamiento, puedo abrazarme cuando estoy triste, puedo consentirme sin llegar a exagerar en consentirme, que después ese consentimiento en exceso me haga daño a mí misma. Puedo fijarme en mi persona. Para mí esas son las principales bendiciones y ya de ahí veo también la maravilla que tengo en mi esposo, en mi hija, en mi madre, en mi padre, en los amigos que tengo cercanos, en las personas que atiendo en consulta, que aprendo muchísimo de todas las experiencias que ellos me comparten, para interiorizar yo también en mí y ver si algo de eso también me pasa a mí para yo hacerme cargo de lo mío. Y de alguna manera, con la experiencia que puedo tener al darme cuenta yo de mis propios dolores, de mis propios trastornos mentales y emocionales, mis pensamientos enfermizos, como eso que te acabo de platicar, puedo en algún momento decirles a las personas y decirte a ti, así como en este audio, pues lo que hago para manejar mi propia vida, manejar mis pensamientos, manejar mis trastornos. Y es muy curioso porque antes lo que hacía era no querer darme cuenta de esos trastornos y de esos pensamientos trastornados, y eso me llevaba a que crecieran aún más. Y es curioso porque al contrario, conforme más me doy cuenta que estoy así pensando negativamente de mí y de los demás, y envidiando y pensando que ya no tengo remedio y que nada más me voy a sentar aquí a esperar la muerte y a morir abandonada, sola, en la miseria, casi en la indigencia. Todos esos pensamientos los veo. A veces he llorado, pero ya no me hundo y le digo a Dios, yo sé que tú me das el poder para no hundirme. Yo sé que tú puedes sacarme si me he hundido, pero es darme cuenta cuando eso está pasando. Y sucede el milagro. Yo así le digo porque siento como un milagro. Cambia de inmediato esa forma de pensar y salgo de ese hueco por ese momento. Y después, si vuelvo a darme cuenta que quiero ir ahí a la oscuridad a hundirme, a revolcarme en mi drama y en mi sufrimiento, vuelvo a hablarle a Dios y entonces ahora sé que lo puedo hacer, sé que le puedo hablar a Dios y Él está ahí siempre. Y antes pues yo confundía mucho el hablarle a Dios con todo lo que aprendí de la religión, cosas que ahorita pues sería un audio muy largo platicarte, pero ya te las iré platicando, que la religión para mí no tiene nada de malo, pero
sí me confundió mucho respecto a lo que es Dios para mí, como yo lo veo hoy, como yo lo siento hoy. Y antes estaba hasta enojada con Dios y no me daba cuenta que estar enojada con Dios es estar enojada conmigo. Como te decía al principio, estaba yo en contra de mí, estaba yo enojada conmigo porque yo creía que yo tenía algo malo, porque así aprendí desde mi niñez. Pero hoy me doy cuenta que eso solamente también es una forma de pensar, pero no es la realidad. He comprendido que las personas, cuando no quieren ser mis amigos, también puede ser porque están tristes, también puede ser porque tienen este tipo de patrón de pensamientos y no se dan cuenta. O tienen cualquier otro tipo de patrón de pensamientos y no está mal ni bien, simplemente es comprender que no todo gira a mi alrededor y que no todo es contra mí, y de hecho creo que nada es contra mí. Simplemente cada quien está como está y cada quien se hace responsable de sí mismo, y a mí me toca hacerme responsable de mí misma. Y me digo, regresa aquí, al momento presente solo por este momento. Piensa en ti, enfócate en ti, enfócate en tus metas, háblate, enfócate en tus sueños, enfócate en tu salud mental, en practicar, sanarte, enfócate en tu vida diaria, enfócate en agradecerte, enfócate en tu conciencia, en esa conciencia divina que es la que hace que tú puedas salir de esa oscuridad solo por hoy. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Que así sea.